Hay magia en todas las cosas, y aquellas personas que creen en la magia están destinadas a encontrarla. Yo soy Jimé Simadoro y este es un espacio en donde te invito a hacer magia y a ver la vida a través de ella. Hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Libera tu Magia. Y hoy vengo con todo, porque vengo encendida después de un tremendo encuentro de Despertando el Sagrado Femenino que tuvimos este domingo. Y he recibido muchas preguntas al respecto de este tema que vamos a hablar hoy, que trata de las sombras, porque quienes me conocen, hicieron algún curso conmigo, cualquiera sea el espacio que hayan compartido conmigo, sea tarot, sea divino femenino, sea cualquier otro espacio de los que he facilitado desde que empecé con Espacio Arcanas hace ya unos años hasta ahora, saben que me gusta mucho tratar el tema de las sombras. Al principio era un tema que me incomodaba un montón, la verdad, y cuando lo leía sentía como que no conectaba con eso. Luego de reflexionar en básicamente por qué y para qué yo no conectaba con eso, me di cuenta que ahí había una llave muy importante y que era necesario hablar de las sombras. Obviamente las veo desde una mirada bastante Jung, Carl Jung, de la psicología, más sí la he implementado como un trabajo bastante cotidiano en mi vida y eso me ha llevado a grandes reflexiones, por eso es que hoy siento compartir en este audio. No sin antes agradecerles un montonazo la cantidad de ustedes que me están escribiendo por Instagram para contarme: estoy escuchando el podcast, me está gustando el podcast, me sentí identificada o identificado con este audio. Recibí muchos mensajes sobre el último episodio de la magia del tarot y cosas que me contaban que les gustaría que hablara sobre el tarot, así que por supuesto lo haré. Obviamente no voy a grabar todos audios uno atrás del otro del tarot porque siento que voy a agotar, pero sí vamos a ir y venir en cuanto a la información y vamos a volver al tarot porque saben que me encanta, así que eso, gracias. Empecemos a hablar de las sombras. Vamos a hablar un poco de tarot igual. Hablando de las sombras, pues el tarot nos entrega mensajes del inconsciente, subconsciente, por ende sí, muchas veces nos invita a trabajar sombras. Siempre nos invita, nunca nos obliga, como cualquier otra herramienta o recurso externo, ya sea holístico, quizás más psicológico. Siempre nos invita, nunca nos obliga. Y hablando de las sombras, me parece que está bueno reflexionar en que cuando las vemos, de repente aparece una invitación a trabajarlas, integrarlas en principio. Pero bueno, a través del trabajo de esas sombras, siempre y cuando estemos listos, querramos hacerlo. Yo creo que cuando las cosas aparecen igual estamos listas y listos para verlas, para observarlas. El universo es sabio en ese sentido. Y siento que no aparecen cosas cuando no estamos listas y listos para hacer cierto trabajo. Más obviamente siempre tenemos libre albedrío y podemos elegir si queremos hacerlo o no. Más, ¿qué son las sombras? Para mí, obviamente, como siempre les digo, visto desde mi lugar, esta es mi interpretación, no les estoy pidiendo, nunca les voy a pedir que se crean todo lo que digo. De hecho, no crean nada de lo que digo, pásenlo todo por su experiencia personal y luego me cuentan qué es para ustedes y qué les parece y qué reflexionaron en base a lo que escucharon en este audio, si así lo desean. Para mí las sombras, no hay luz sin sombra. Empecemos ya por ese paradigma que básicamente es el esqueleto de todo lo que voy a hablar. No hay luz sin sombra. Cuando recién empecé a meterme en este mundo de lo espiritual, más allá de que obviamente todos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, al principio yo simplemente vivía una experiencia humana, no tenía ni idea de todo esto de que era un ser espiritual y de la cantidad de cosas hermosas y mágicas que existen en este mundo. Simplemente vivía mi experiencia humana. Por supuesto, cuando simplemente vivimos la experiencia humana y no somos conscientes de que somos espíritu, las sombras se nos pasan en transparencia, no nos damos cuenta. Estamos automatizadas y automatizados para vivir. Esto es gracias al ego, y el ego no es malo, porque también muchas veces reflexiono en cuánto se demoniza el ego.
Y esto lo aprendí de uno de mis maestros, Borja Vilaseca, de Eneagrama. Fue el primero que me dijo en un libro, el ego no es malo, hay que dejar de demonizarlo. Muchas de las cuestiones que hoy hacemos en automática se las debemos, en automático, se las debemos al ego. Y es importante porque si nuestra mente tuviese que pensar cada cosa que tiene que hacer, sería imposible a nivel energético. Entonces, el ego es necesario. Los automatismos del ser humano son necesarios, porque nuestra mente no puede con todo. Es muy poquito lo que pasa al consciente. No sé si no son 40, 50 pensamientos cada 30 segundos. Y acá chequenlo, no sé si estoy diciendo pavadas o sé que lo leí en algún lado, pero no recuerdo dónde. Lo que estoy segura es que procesamos más o menos 11 millones de datos inconscientes contra uno consciente. Esa es más o menos la balanza. Algunos que han estudiado dicen que el 95% aproximadamente de nuestros pensamientos son inconscientes. De nuestra base es inconsciente. ¿Por qué hablo del inconsciente? Porque las sombras tienen que ver con el inconsciente. ¿Qué son las sombras? Es todo eso justamente que se encuentra en el inconsciente, que lo he enviado allí, a veces medio por decisión, aunque creo que son las menos, muchas veces por experiencias traumáticas o shocks emocionales que han enviado esa información a la sombra. La sombra de ninguna manera, al igual que el ego, no es mala, no hay sombras malas, el ego tampoco lo es, más ser conscientes de que muchas veces esas sombras detonan en nosotras y en nosotros triggers o disparadores, es decir, reacciones desmedidas ante estímulos. Es para mí lo más importante de empezar a hacer laburo de sombras. Darnos cuenta el para qué hago laburo de sombras, para qué trabajo con mis sombras. Y ahora les voy a contar algunas maneras de trabajar las sombras, por supuesto. Porque me doy cuenta que la reacción muchas veces ante un estímulo que a veces no es el mismo en sí, pero ese disparador es muy similar, la reacción es siempre desmedida. Por ejemplo, yo notaba cuando recién me empecé a acercar al mundo, voy a poner un ejemplo personal, pues como diría Ramdas, no hay mejor ejemplo que el mío porque no conozco otro caso en profundidad, gracias que me conozco a mí, que estoy en ese proceso también. Pero cuando recién me acerqué al sagrado femenino me impactaba mucho las mujeres que se mostraban, sobre todo en redes sociales o en espacios como más públicos donde digo cualquiera podía opinar, con poca ropa o exhibían su cuerpo o se mostraban como realmente auténticas y cómodas dentro de su cuerpo, pues ya les he contado la relación compleja que tuve con mi cuerpo durante mi adolescencia y mis TCA. Cuando veía mujeres que se sentían cómodas en su cuerpo me generaba reacciones de incomodidad profunda. Obviamente esas mujeres no tenían nada que ver. Esas mujeres estaban viviendo su autenticidad como querían y podían, porque cada persona tiene sus propias batallas. Más a mí siempre me despertaba incomodidad, algo de enojo. Yo decía, ¿por qué me estoy enojando con esta mujer que está haciendo justamente lo que yo nunca haría, ¿no? O sea, me sentiría profundamente incómoda haciendo esto. Y ahí me di cuenta que a veces esas cosas que tenemos en las sombras, a veces no, siempre, por lo general no uso las palabras siempre y nunca, porque en realidad no sé si existe tal cosa, pero digo, sí, muchas veces las sombras las proyectamos en otras personas. Para un nivel metafísico full, extremo, las otras personas de hecho ni siquiera existen, tómenlo con pinzas, más todas las personas somos espejos las unas de las otras constantemente. Entonces obviamente proyectamos. A veces esa proyección es sumamente positiva, es decir, vemos en la otra persona todo lo que nos gustaría ser y muchas veces idealizamos y endiosamos desde ese lugar, porque claramente proyectamos de una manera positiva. En realidad todo eso que estamos proyectando en la otra persona, sea positivo o negativo, lo tenemos. Lo tenemos dentro, tanto en luz como en sombra, o en luz o en sombra. Entonces la proyección puede ser positiva o negativa. Para mí de las dos maneras igual son extremos.
¿no? Entonces, si yo idealizo mucho a la otra persona, también es un extremo, demasiado positivo. Y si yo proyecto negativamente, entonces ahí hay algo que se está manifestando en sombra y que necesita ser visto. Porque evidentemente todo esto que me producía, esta incomodidad que me producía, y no es casual que mi aprendizaje en la vida me haya llevado e invitado a conectar con el sagrado femenino, con todo lo que eso conlleva, con el cuerpo. A habitar el cuerpo desde mirarme en un espejo sin ropa, por ejemplo, con toda la incomodidad que me producía ver otros cuerpos desde ese lugar. Entonces, las sombras están ahí y no hace falta trabajar todas las sombras, mas sí creo, es una invitación de la vida misma, del universo, trabajar las sombras que realmente nos frenan, nos traban el camino de evolución personal. Si yo quiero conectar con el sagrado femenino, mi caso, mi ejemplo, y esa sombra de no puedo conectar con ningún cuerpo y tampoco con el mío, evidentemente me frenaba muchísimo poder conectar con algo que me interesaba mucho como el sagrado femenino, bueno, de a poco comencé a trabajar esa sombra como pude, como sentí guiarme a mí misma y sobre todo como otras personas me guiaron, porque a veces es necesaria y hermosa la compañía de otras personas en el laburo personal de evolución. Entonces, trabajar en estas sombras que siempre van a estar ahí y que, de vuelta, las sombras no son positivas o negativas per se. De hecho, yo reflexioné en algo que me voló la cabeza, que es que muchas veces en la sombra está justamente aquello que puede liberarnos. Por ejemplo, si somos una persona, voy a poner un ejemplo inventado, soy una persona que soy muy vergonzosa, que me cuesta hablar con otras personas, socializar, soy muy tímida y me molesta realmente ser así porque me gustaría poder entablar nuevos vínculos, me gustaría poder compartir lo que pienso, lo que siento. Bueno, toda esa parte más extrovertida de mi ser que existe, porque existen las dualidades en los seres humanos, las polaridades. Esa parte extrovertida en mí existe, más está en la sombra. En algún momento, y acá para mí es re lindo, si lo sienten, ir a trabajar. Se dice que entre los 0 y 7 años, 8 años más o menos, es como que generamos nuestras creencias de base, en base a lo que vamos viendo de nuestra familia, del contexto, del colegio, de la cultura, de donde nacemos. Entonces a veces para trabajar esas sombras está bueno ir a ver qué pasó ahí, qué es lo que aprendí. También a mí me ayudó muchísimo trabajar con mi árbol genealógico, con mis ancestros y ancestras, para ver qué incluso no era mío, y yo manifestaba en sombra porque tenía una lealtad inconsciente ahí. Obviamente este trabajo, al igual que todo trabajo de evolución, necesita amor, paciencia, compromiso, dedicación. Vivimos en una era en la que queremos todo rápido y masticado. Yo soy millennial igual, pero cada vez lo veo más y yo también tengo estas cosas de que a veces todo rápido, todo ya, dame la receta de... Y el ser lleva tiempo, trabajar en el ser lleva tiempo, paciencia, dedicación, amor, compasión, compromiso. Entonces bajarnos un poco del pony de lo inmediato para mí es clave. En este caso, para trabajar las sombras, que es lo que estoy compartiendo en este episodio. Para mí el trabajo de sombras sirve en principio para canalizarlas mejor. Dejo de reaccionar. En mi caso, por ejemplo, en lugar de seguirme enojando con la mujer que está detrás de el Instagram, que probablemente nunca se entere y que yo lo único que hago es generar remordimiento y rencor frente a alguien que ni siquiera conozco, o aún peor, porque hay gente en redes sociales que se atreve a expandir sus sombras, ¿no? Total, atrás de un nombre y una foto que quizás ni siquiera soy yo, ¿quién se va a enterar? O sea, llegamos a ese nivel en donde escupimos sombras porque sí a otras personas que yo a veces leo y digo, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? O sea, pero no nos damos cuenta, porque como nos pasa todo en transparencia, creemos que el otro es el problema. Y en realidad el otro me está proyectando mi sombra.
Y ahí está bueno como reflexionar en eso. Si el otro no me proyecta nada, o sea, el otro también es el otro, ¿no? Porque acá siempre digo lo mismo, para mí la ley del espejo a veces se aplica como muy por encima. Yo proyecto en el otro cuando algo realmente me molesta, cuando algo me enoja, cuando algo me irrita, me da miedo, me da vergüenza, me genera esas emociones que justamente son como reacciones desmedidas frente a lo que el otro es o deja de ser. Ahora, si ni me va ni me viene, punto. No tengo por qué, porque hay gente que capaz se enrosca y no, porque si el otro me hace, entonces algo tengo que trabajar en mí. No, a veces simplemente el otro hace, porque el otro es un otro. El tema es cuando yo siento como esa espina en el pie. Quiero caminar y la espina en el pie se me clava y me molesta. Bueno, capaz ahí hay algo que la vida me está invitando a ver. Para desidentificarnos del ego, no somos nuestro ego. Trabajar las sombras nos sirve para comprender que el ego es un mecanismo de defensa necesario para la vida, pero que no somos nuestro ego, que no somos nuestros pensamientos, de hecho. Somos quien los observa. Para sanar heridas, al atenderlas, no me pongo una curita y sigo con la vida, sino atiendo esta herida, atiendo esto que me duele, que me molesta, que me incomoda, que me genera culpa y no entiendo por qué. Para encarnar poder, fuerza interior, responsabilidad ante la vida. Muchas veces reflexiono en que cuando no somos conscientes de nuestras propias sombras, nos ponemos en modo víctima y parece que la vida nos pasa. La vida nos pasa, las otras personas nos hacen, y en realidad, realmente a nadie le importa cómo estamos viviendo nuestra vida. Las personas hacen, la vida pasa. Entonces, siento que a veces darnos cuenta, obviamente en este proceso de darnos cuenta de cuáles son nuestras luces es igual de importante, ¿eh? Yo no estoy tratando de minimizar la luz, para mí la luz es hermosa, más reconocer nuestras luces sin reconocer nuestras sombras es ver solo una cara de la moneda. Y obviamente mostrar nuestras luces ante la vida es mucho más fácil. Porque yo siempre voy a querer que las personas vean mi parte más luminosa, no mi parte más oscura, claramente. Esto también es bastante del ego. Entonces, para ir resumiendo, les voy a dejar algunos ejercicios que a mí me sirven para trabajar con mis sombras, sobre todo cuando se me dan disparadores. No es que hago esto todo el tiempo, más cuando siento que hay algún disparador, como el ejemplo que ponía recién, o podría poner miles de ejemplos, pero cuando siento que algo me genera emociones de rechazo, me invito a trabajar en mí misma. ¿No será que acá hay alguna sombra que se está queriendo manifestar? Y esas sombras a veces cuando no las vemos incluso no permiten brillar nuestra luz más auténtica. Como en el ejemplo que ponía antes, si yo soy tímida, introvertida, y no me permito ver que del otro lado, que la polaridad es extroversión y que también está en mí, es como una balanza. Y buscar el equilibrio entre lo luminoso y la sombra. Más lo luminoso no siempre es lo que más cómodo se siente, no siempre es lo que más libre me hace. Si yo sigo sosteniendo como luminoso la introversión, aunque no me haga feliz, necesito recurrir a su polo. Y cuando recurro a su polo incluso es cuando puedo reflexionar en cómo puedo integrarlo a mi vida. Y así vamos buscando el equilibrio. Una vida en equilibrio trata de momentos de desequilibrio, por supuesto, siempre estamos oscilando entre la luz y la sombra. Pero siento que también en este New Age de la espiritualidad como algo que se puede comprar en un supermercado, muchas veces caemos en creer que si no somos luminosos y luminosas todo el tiempo, o si no estamos todo el tiempo conectando con la luz, entonces hay algo malo en nosotras o en nosotros, o en esa conexión con la espiritualidad. Conectar con la espiritualidad también trata de conectar con las sombras. En el tarot hay cartas que nos invitan a conectar con las sombras. El arcano sin nombre o la muerte, con las profundidades, el diablo, la torre. También hay otras cartas como por ejemplo a mí me resuena que la estrella, que muchas veces vemos como una carta de autenticidad, libertad, la luz, la guía. Bueno,
para llegar a autenticidad, libertad, necesito trabajar mis sombras también. Algunos de los ejercicios que suelo hacer para trabajar mis sombras, más allá de que si estás en alguno de mis cursos, talleres o en algún momento te resuena sumarte a algún espacio, siempre invito a trabajar sombras a través de un journaling. Suelo hacer preguntas. Por ejemplo, en el curso de tarot lo hago porque me parece clave en el proceso en el que trabajamos con el diablo y la torre, que nos hablan de la noche oscura del alma. Podría hablar en otro audio de esto si quieren y les interesa. Les invito a trabajar con un journal de sombras. Es como un diario o bitácora en donde escribo algunas preguntas que por lo general no nos hacemos, como por ejemplo qué me incomoda, qué me da culpa, qué me da miedo, qué me enoja, qué me da vergüenza, etcétera, etcétera. Y luego hacemos un pequeño trabajo para resignificarlas y así poder ver, bueno, cómo esas sombras al fin quizás tienen, muy probablemente, la clave para liberar un montón de cosas que mi alma necesita liberar para su proceso de evolución y aprendizaje en esta vida. Por ende, sí, el journal, que es el ejercicio de escribir, ya sea escribir en automático o escribir más conscientemente, para mí es clave. No solamente para hacer trabajos de sombras, sino para la vida en general. A mí escribir me sirve muchísimo. Otro punto a tener en cuenta puede ser identificar tu culpa. La culpa es para mí una llave de acceso a trabajar las sombras. La culpa es algo que tu ego cree que está mal. Entonces eso te genera culpa. Más el ego no tiene la verdad absoluta. De hecho, es pura creencia. Es tu personalidad, es la identidad o las identidades que te creaste en la vida, más no es tu ser. Entonces, muchas veces, por creencias limitantes, que pueden ser creencias... Podemos hacer un episodio de creencias limitantes, ahora se me vino el mensaje. Muchas veces esas creencias limitantes pueden ser propias, puede ser que, digamos, las hayas gestado de alguna manera en tu infancia, también pueden ser creencias del colectivo. Entonces, muchas veces el laburo ahí es como, por ejemplo, con respecto a lo femenino, hay un montón de creencias, supongamos, un tema con la maternidad, como una madre debe ser. Y si la madre no cumple con esas creencias del colectivo que están impregnadas en el inconsciente colectivo, entonces la vemos como una mala madre. Obviamente, mujeres que quizás quieren jugarse por un puesto jerárquico en una empresa grande, o quieren ser emprendedoras, o quieren viajar para cumplir sus sueños. Y por ejemplo, no quieren ser madres, o son madres pero se la juegan por un sueño, suelen ser mal vistas, sin ánimos de generalizar, pero digo, lo he visto muchas veces y en la empresa en la que yo trabajaba era una gran pregunta y un gran tema de el tema de si como mujer planeabas tener hijos, hijas, hijes, si planeabas ser madre. Entonces, esas cosas que están como impregnadas en el inconsciente colectivo, ya de por sí, obviamente, ¿cómo no te van a generar culpa? Después vos tenés un puesto jerárquico, te lo dieron, tuviste la posibilidad con todo lo que trabajaste como mujer en un ámbito que quizás era un poco hostil, lo que fuese. Es un ejemplo el que estoy poniendo, como puedo poner 1.000.000 de ejemplos, y también puede haber ejemplos con hombres, nada, eso, no quiero generar polémica con esto, pero digo, lo he visto, por eso puedo hablar de eso, cómo se sentían culpables muchas mujeres que me rodeaban porque estaban embarazadas o porque tenían el deseo de ser madres. Entonces digo, esas creencias que están como muy en lo profundo también, que incluso ni siquiera son propias, todo eso que genera culpa, bueno, es que creo que estoy estando en falta frente a algo, pero en realidad no. En realidad no. En realidad trata de mi deseo, de cómo quiero vivir mi vida, y no tengo que pedirle opinión o permiso a nadie para vivirla como yo deseo vivirla. Otras veces me sirve preguntarme cómo querría el ego que me comportara ante algo y cómo me estoy comportando. Entonces ahí como que veo la creencia subyacente. Es decir, yo me estoy comportando de determinada manera y me siento mal, bueno, porque a mi ego no le está gustando. Por ejemplo, yo vuelvo a tomar el ejemplo de antes, soy una persona muy introvertida, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a practicar la extroversión. Aparezco en un lugar y hoy voy a hablar. Hoy voy a compartir mi voz.
obviamente a mi ego no le va a gustar, porque al ego le gusta la zona de confort. Entonces me voy a sentir hiper incómoda porque mi ego querría que yo me comporte de otra manera. Eso no quiere decir que ese no sea el camino correcto para mi alma. Al contrario, yo creo que si al ego le molesta es porque evidentemente ahí hay una llave de liberación, si no, no le molestaría. Si es la zona de confort, lo conocido, lo mismo de siempre, al ego no le molesta. Después, buscar contrarios también me sirve. Por ejemplo, virtudes versus lo contrario, o lo que creo que son mis defectos versus lo contrario, como les decía antes, ¿no? Si para mí es un problema ser indisciplinada, bueno, lo contrario es la disciplina. Entonces empezar a observar cómo me relaciono con las dos cosas, porque existen las polaridades en nosotros, los seres humanos. Entonces, cómo me relaciono con la disciplina en sí, cómo me relaciono con el desorden. Me sirve muchísimo también trabajar con los arquetipos del tarot, principalmente con los arcanos mayores, que son los arquetipos puros del tarot. Escribir sus virtudes, sus defectos y ver cómo me conecto con eso. Por ejemplo, yo siento que estoy en un momento de mi vida en el que estoy practicando la desorganización, por así decirlo, porque siempre fui una persona muy estructurada. Entonces, teniendo muy cercano al arquetipo del emperador en mi vida, por ser mi arcano de vida, después si quieren calcular el arcano de vida, más allá de que lo enseño en todos mis cursos de tarot, etcétera, tienen una publicación en Espacio Arcanas en donde les enseño cómo calcularlo. Cuestión, siempre me vi identificada mucho con la estructura, con el orden, con lo inflexible. Y estar practicando un poco de desorganización y desorden se siente sumamente incómodo. Pero obviamente ahí hay una llave, porque también empecé a conectar muchísimo con mi cuerpo desde esa flexibilidad y a darme cuenta de que, por ejemplo, estoy haciendo mucho yoga, que me permite flexibilidad, equilibrio, y que si bien me mantiene en un espacio estructurado de disciplina, también me permite darme cuenta de que la vida en caos y desorden también es muy mágica y que de hecho muchas veces la magia entra justamente en el caos o en el desorden. Después me sirve mucho, esto lo hacía mucho al principio, tiene que ver un poco con la comparación, que muchas veces nos lleva a trabajar sombras. La comparación está siempre presente en todas las personas, más allá de que nos repitamos, sí, nuestros procesos son únicos. Sí, nuestros procesos son únicos, pero a veces caemos en compararnos. Es algo lógico y encima nos culpamos porque sabemos que eso está mal, entre comillas, mal visto. Más, ¿cómo le podemos sacar provecho a ese proceso de comparación? Hasta trabajar en, quizás, muy probablemente, poder hacerlo cada vez menos y así que ya no moleste tanto. Al menos puedo empezar a ver qué estoy proyectando en la persona con la que me estoy comparando. Por ejemplo, si una persona me cae mal, bueno, ¿qué son específicamente las cosas de esa persona que me caen mal? Y capaz me doy cuenta de que yo me trato similar o que esas cosas que me caen mal de esa persona son justamente las que no logro integrar a mi vida. También puedo preguntarme, bueno, las personas que me caen bien, ¿qué es lo que me cae bien de esas personas? Entonces, ahí también tengo llaves para empezar a integrar qué me hace sentir cómoda y cómodo a mí misma y a mí mismo en mi vida. También siento que a veces me sirve trabajar, voy como decantando la info a medida que voy grabando, qué partes mías se me premiaban cuando era chica y qué partes mías se castigaban. Obviamente, y acá la relación que tengamos con madre, padre o quienes hayan ocupado esos roles es muy diferente, pero trata de cómo percibimos nosotros mismos y nosotras mismas las situaciones. Entonces no quiere decir que quizás específicamente mis padres, madre, padre, tutores o quien fuera me castigaran o premiaran, más yo sentía quizás que en mi casa era premiado, por ejemplo, que siempre me sacara buenas notas y era castigado, por ejemplo, que, no sé, dijera lo que pienso sobre algo. Entonces, obviamente hoy, de adulta,
puede que haya desarrollado conflictos con, por ejemplo, expresar lo que creo sobre algo determinado. Siento que también las sombras necesitan una expresión gestionada. A mí no me gusta la palabra control, por lo general no la uso. Pero lo que digo es, deja salir un poco a tus sombras, porque también esto obviamente de una manera medida, por eso digo gestionada. De repente no voy a dejar salir el enojo y enojarme con todo el mundo que me rodea, porque probablemente no sea del todo constructivo. Pero lo que quiero decir es, tus sombras necesitan expresarse, porque cuanto más lo reprimes, más persiste. Entonces, quizás yo lo encuentro mucho con el movimiento corporal. Cuando estoy enojada, irritada, pesada, densa, y hay ahí como una sombra que está como queriendo manifestarse, a veces siento hacer journaling o integrarla desde la observación, y otras veces simplemente siento liberarla y empiezo a mover el cuerpo como sea. Pongo música, muevo el cuerpo, a veces siento hacer yoga, otras veces siento meditar, pero trato de darle espacios para que se puedan expresar, porque cuanto más las reprimimos, justamente más a la sombra las mandamos, y eso no desaparece, ¿eh? Las sombras no desaparecen, sino que se hacen cada vez más grandes y cada vez se quieren expresar de maneras más fuertes. Y ahí es cuando, ante un estímulo que parece mínimo, reaccionamos de maneras que son increíbles. Y otra cosa que siento compartirles ya para ir terminando es que ustedes saben que a mí me encantan los rituales, todo lo que tenga que ver con la magia. Si me siguen en el Espacio Arcanas o hicieron cosas conmigo, saben que yo soy fan de los rituales para soltar, dejar ir, rituales para abrirme a cosas nuevas. Más, también soy muy cuidadosa de cómo utilizo estos rituales. ¿Por qué? No para generar miedo, Acá nunca me van a escuchar a mí generar miedo sobre nada. Por mí, haga cada uno y cada una lo que sienta y lo que quiera. Pero lo que digo es, seamos conscientes a veces de qué es lo que queremos soltar, dejar ir, liberar, porque a veces somos ilógicos e ilógicas con los pedidos que le hacemos al universo, en el sentido de que quiero dejar ir el miedo, quiero soltar el miedo. El miedo es una emoción humana. El miedo es necesario para la vida. Si yo no tengo miedo a cruzar una calle con el semáforo en verde, me pisa un auto, muy probablemente. O sea, el miedo yo lo necesito, es una capacidad de responder el miedo. Entonces, a veces hacer ese tipo de pedidos como quiero soltar el miedo, quiero soltar el enojo, no quiero enojarme nunca más, es justamente lo que genera una sombra, porque no es posible no enojarme nunca más. Y aparte, ¿para qué querría no enojarme? O sea, el enojo es una emoción. Para mí no hay emociones positivas o negativas. El enojo es una emoción que permite transmutar un montón de cosas. Yo siempre cuento en los espacios en los que me sale contarlo, que Espacio Arcanas nació del enojo a vivir una vida que ya no quería vivir. Entonces, si yo me deshago del enojo, cosa que no es posible, pero ¿desde qué lugar después puedo transmutar y crear desde el fuego en mi vida? Entonces, en lugar de estar todo el tiempo pensando en cómo eliminar algo, cómo dejar ir, cómo soltar, es como, bueno, ¿cómo puedo incorporar también? Quizás ahí hay algo que requiere atención, no esto de me lo despojo y me lo libero, porque tampoco es posible y perdemos mucha energía también invertida pidiéndole al universo que se lleve cosas, emociones, sentimientos, sentires que son necesarios para la vida. Entonces, yo creo que ahí también seguimos demonizando un montón. Primero, demonizamos emociones que no son negativas o malas de por sí, que nos invitan a la gestión diferente quizás. Incluso vivir todo el tiempo en un estado de felicidad es insostenible y muchas veces también es como una especie de conexión con la luz algo rara, ¿no? Como no puedo estar todo el tiempo feliz. Y acá también está bueno que recapacitemos en cómo nos relacionamos con las emociones y decimos yo soy una persona que nunca me enojo. No es posible. No es posible porque es una emoción el enojo y se gatilla con un disparador. No puedo elegir no enojarme. Puedo elegir cómo enojarme. Puedo elegir cómo tener miedo. Pero no puedo no tener miedo. Ok, me fui muy profunda. Me encantó grabar este audio. Me encantó real. Es un tema que a mí me encanta tratar, trabajar, compartir. Así que espero que les haya gustado, que les sirva el recurso. Quizás con que reflexionen
en algo, ya creo que es más que suficiente. Yo simplemente reflexioné cuando me acerqué a mis sombras por primera vez, en realidad el trabajo de sombras, porque siento que las sombras siempre van a estar ahí de vuelta. El inconsciente existe, no puedo de repente hacer todo consciente porque tampoco es posible, por lo menos en estas posibilidades humanas. Entonces, ¿cómo hacer para que la vida sea más simple? ¿Cómo hacer para que la vida sea más liviana? Yo siento que empezar a trabajar e integrar esas sombras que hacen que mi vida sea más pesada y más densa es una de las claves para vivir con menos mochila. Así que ojalá que les haya gustado. Me cuentan, como siempre, puede ser en Instagram, que es como nuestra manera más fácil y siento como más simple de comunicarnos. ¿Qué les pareció este episodio? ¿De qué les gustaría que hable? Acá estoy hablando de trabajo de sombras porque sé que es un tema que súper interesa y siempre me lo escriben o me lo cuentan en los cursos, se quedan como muy enganchadas y enganchados con la parte de trabajo de sombras, así que espero que este audio haya contribuido. Gracias por escuchar este podcast Libera tu Magia. Muchas gracias y te mando un abrazo enorme. Nos estamos escuchando en el próximo episodio.